le están pegando al ministro, trata de frenarlos, le están tirando tremendo lo que ocurre. ¿Por qué la gente explotó? Porque no se banca más que le mientan. ¿Qué prometió Kicillof en la campaña con el remisito? Algo muy simple. Le voy a devolver la tranquilidad a la gente. Estamos en el relato que se acabó, que es una mentira, y que conozca el gobernador de la provincia, que recorra y que vea lo que le está pasando a todos los bonaerenses. Ya la roban a las 4:30 de la mañana, en todos los horarios. ¿Dónde está Kicillof, recluido en C5N, en un canal de televisión? Gato, tanto te piden, tanto les piden. Ustedes tampoco van a poder salir a la calle. Mira, te voy a decir una estadística, siempre incómoda, ¿no? Pero la estadística, por ejemplo, de homicidios dolosos, en el año 2019 arrojó 905. Y en el año 2022, 731. Cayó 20%. Se terminó, Cristina, Kicillof, Bernie, se terminó. Se terminó. No les vamos a aceptar nada y les vamos a dar una pelea de verdad. La indiferencia y la desidia de Kicillof y de Bernie en la provincia de Buenos Aires están llevando a que el conurbano cada día se parezca más a lo que está pasando en Rosario. En un año electoral, bueno, vino lo de los buitres con esto de YPF. O sea que yo ya veo que empezó la campaña y es diario. Loretta Preska, ese es el nombre de la jueza de Nueva York, cuyo fallo se conoció en horas de esta tarde. Un fallo en contra de la Argentina por la reestatización de YPF. 17.500 millones de dólares como producto de la mala praxis. Mirá el tuit de Patricia Bullrich. En 2012 nos opusimos en la Cámara de Diputados de la Nación a este enorme escándalo de Kicillof y Cristina que culminó en la kirchnerización de YPF. ¿Cómo surgió esto? Con una locura del amigo Kicillof, que un día se levantó y convenció a Cristina, vamos a expropiar YPF. Pero mirá que esto va a ser un quilombo. No, no pasa nada. YPF, un gran negociado. Discursos enloquecidos como el de Kicillof. El principal responsable es el señor Kicillof. Y eso es lo que estamos pagando ahora con la incompetencia de Kicillof, de la pasantía del aprendiz Kicillof por el Ministerio de Economía. ¿Te acordás cuando Kicillof era el ministro de Economía de Cristina y decía que el acuerdo con Repsol era muy beneficioso? Pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau. Nosotros vamos a pedir 18.000 millones de dólares y más si puede ser. Repsol acepta por todo concepto recibir un pago equivalente en 5.000 millones de dólares. 18.000 millones de dólares y más si puede ser. Kicillof. 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 Kicillof, el gobernador de la provincia. Kicillof. 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 ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. En noche de miércoles, para muchos la previa, como para Pablo Caruso, que mañana no va a estar, la previa de unos días de descanso, pero hasta las 10:30 vamos a estar con vos aquí en la pantalla de la televisión pública. A ver, un resumen de las últimas horas, Pablo, lo que vimos recién, ni siquiera hay que irse muy lejos, es realmente de las últimas, te diría, 24 horas. Ya nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la política, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con YPF, con los bonos y demás. Ahora, quiero tomar una partecita de lo que dijo Viviana Canosa cuando le habla al gato, a Gustavo Silvestre, diciendo, vos tampoco vas a poder salir a la calle, metiéndole una bolsa, vaya a saber uno con quién, puede suponer con un grupo de dirigentes políticos que muy bien no le caen a Viviana Canosa, pero habilitando, una vez más, actitudes que después nos terminan sorprendiendo y de las cuales terminamos diciendo rechazamos la violencia, estamos en contra de la violencia. Porque decirle a un periodista, vos no vas a poder salir a la calle, es habilitar que aquellos que están escuchando te digan, claro, cuando lo crucemos hay que pegarle, hay que insultarlo, hay que escupirlo, y si se puede le pegamos o le intentamos pegar un tiro, como ocurrió con la vicepresidenta. Parece muy chiquito, ¿no? Decir no vas a poder salir a la calle, pero es parte de un discurso mucho más grande, insisto, habilitante de actitudes, que en un año electoral y con la campaña que ya comenzó y que ya estamos viendo, a mí particularmente me preocupa. Marco general de lo que acabamos de ver tiene que ver con el año electoral y lo que efectivamente se intuye va a ocurrir en la provincia de Buenos Aires, o lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Un respaldo muy fuerte a la gestión del gobernador Axel Kicillof y la preocupación por lo que significa además la provincia de Buenos Aires en el conteo general de los votos para la nación.
Esta es la razón por la cual hace algunos días nada más José Luis Espert dice, bueno, che, tenemos que armar un gran frente, estamos trabajando en un gran frente, tanto de Juntos por el Cambio como del Espacio Libertario, sino un gran frente de derecha para terminar con los K. Los K en la provincia de Buenos Aires refiere a la gestión de Axel Kicillof. Esta es la preocupación central, digamos, ¿no? Por eso planteamos aquí la hipótesis de todos contra Kicillof, una hipótesis bastante bien fundada en el informe que acabamos de compartir. En este caso en particular tiene que ver con algunas cuestiones vinculadas a YPF. A mí no deja de sorprenderme, Luli, la narración, la locura de YPF, ¿no? La locura de recuperar YPF, o incluso algunas voces que parecen celebrar el interés de los fondos buitre. Yo quiero detenerme en esto, porque los fondos buitre no son una pareja de jubilado y jubilada que le están pidiendo al Estado una actualización de su jubilación, etcétera, etcétera. Es decir, son fondos de inversión carroñeros que fueron a buscar a precio de baratija determinado tipo de acciones o de bonos o de demandas que van a los tribunales internacionales y que allí tratan de hacerle daño al patrimonio de la Argentina. Más allá de lo que significó la recuperación de YPF. Sí. A un número que todavía no se conoce, pero viste, ya le ponen número, porque todavía no está en la sentencia de la jueza que dictó en contra de la Argentina, todavía no dictó cuál es el número total que el Estado argentino debería pagar. Sí. Pero sin embargo ya le van poniendo un número. Y una cosa más, el problema no es la recuperación de YPF con todo lo que después significó en términos de soberanía energética, por ejemplo. El problema es el marco jurídico, las reglas de juego para las cuales se privatizó YPF, se enajenó soberanía nacional. Un marco para que sea prácticamente imposible recuperarlo para el patrimonio de todas y todas. Esa es la nuestra. Esa efectivamente es la nuestra, porque ahora te hacen creer que con la nuestra hay que pagar el capricho de una expresidenta y un exministro de Economía. Bueno, de hecho se explicaba en los últimos días. El fallo es en base a un estatuto firmado a la par de la privatización a favor de estas empresas que deja de costado la Constitución Nacional. O sea, prevalece las reglas de juego que se armaron para que ciertas privatizaciones se lleven adelante y no prevalece las leyes del Estado argentino, que son anteriores y que son superiores. Igual a mí lo que más me llama la atención de esto, Pablo, es, digo, cuando hablan de el gran negociado, cuando hablan de el gran error, cuando hablan de la aventura que tuvo en su momento o Cristina Kirchner o Kicillof o el gobierno que dirigía la Argentina, ¿de qué aventura hablan? El error, la aventura o el gran negociado, ¿no tuvo acaso en los 90 cuando lo privatizaron? Digo, hay algo que no termino de comprender. Claro. Cuando además no se cansan de hablar de vaca muerta como esa joya de la corona que nos va a salvar por los siglos de los siglos, amén. Y que dicho sea de paso, si no estuviese YPF, Argentina no ve un peso de todo eso. Pero ahí YPF, otro rol, otra manera. Ojo con eso, porque se habla mucho de aerolíneas, porque aerolíneas es 100% del Estado, porque aerolíneas es 100% deficiente. YPF, si no tuviésemos ese 51%, la deberíamos pasar directamente, volar por los aires, y tanto que hablamos de Neuquén esta semana, bueno, no podríamos hablar nunca de soberanía energética. Bueno, por supuesto que aquí hay una discusión que remite a determinado articulado de esa regla de juego que mencionábamos. También se hablan de cosas concretas, pero el problema es conceptualmente político. Es cómo se encaran estas discusiones y estos encuadres. Sobre todo cuando está la posibilidad de un gobierno que ya ni siquiera te engaña y te dice, no, lo que está bien se va a dejar bien, sino que vuelven con la aventura privatizadora y te lo dicen abiertamente. Es decir, vuelven a trabajar sobre la legitimación posible de la venta de empresas del Estado, de recursos del Estado, entre ellos los recursos naturales. El segundo caso tiene que ver con un tribunal inglés. También nuevamente ahí fondos buitre reciben un fallo a favor sobre una recaracterización de cómo se calculaba el PBI en la Argentina. Es bastante, un chino. Sí, es un chino, pero lo que es interesante decir son dos cosas. Primero, eso se hizo con el Fondo Monetario. Lo explica quien es actualmente el ministro de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, que fue parte del equipo de Kicillof. Y segundo, cuando Macri gana las elecciones y recuperan las estadísticas para la Argentina después del apagón estadístico, vuelven a evaluar qué crecimiento había tenido la Argentina en el 2013 y le da igual de lo que efectivamente había dicho el gobierno en su momento, con lo cual no resiste el menor análisis hasta de números. Pero insisto, el concepto general y la discusión es política. Estamos ya en Desiguales con Mercedes Alessandro. Ella es doctora en Economía, es exdirectora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Cuánta economía alrededor de Mercedes Alessandro, así que con ella hablamos en minutos, pero antes con nuestros compañeros porque Flor nos introduce un par de medidas del día. Dale, vamos. Vamos.
¿Cómo están? ¿Qué tal la banda? Me gusta mucho este informe porque, o sea, viste que está lleno de periodistas que básicamente le ponen acá, le pedís una fuente y te dicen Arial 12, no tienen un dato de nada, ¿viste? Y opinan sobre YPF con un nivel de desconocimiento que es muy grosero. Sí. Y además no es que le molesta a YPF, le molestan un montón de empresas del Estado, excepto la parte de las empresas del Estado que no le molestan en general, que la pauta. Claro. Que no la cuentan nunca. Claro. Sí. O cuando el Estado tiene que salir al rescate en determinadas situaciones en concreto, digamos, ¿no? Pero bueno, es la premisa de Dromi. Todo lo que tenga que ser del Estado será privatizado. Néstor se ría. Néstor me causa gracia porque cuando hablamos de estos temas, Néstor es como que hace... Pero vos te acordás, Néstor, lo que fue... Yo viví los 90 desde adentro. Por eso digo. Con mucha conciencia política, claro, porque nosotros éramos más pibes. Claro. ¿Estabas en la gestión? No. Ah, ¿me cogiste de adentro? No, pero mira, yo voy a confesar algo porque todos tenemos un muerto en Era la nuestra mano cara. derecha de Dromi. No, Ahora nos estamos enterando. Era el subsecretario. Trabajé durante la gestión de Raúl Alfonsín en la oficina de prensa de la presidencia y luego estuve un tiempo trabajando en una misma oficina, en rigor un archivo, durante la gestión de Carlos Menem. Y me ha tocado en alguna oportunidad en esa oficina de prensa responder los cuestionarios que le enviaban a Carlos Menem desde el exterior y las barbaridades argumentales que había allí, por ejemplo, decir que Domingo Cavallo en el momento del pináculo de su carrera no era el superministro de Menem, era el hombre que manejaba las privatizaciones. Entonces, ese tipo de falacias ad hominem se producían todo el tiempo como un efecto de la comunicación, de lo que se contaba de la comunicación. Ahí nadie hablaba de relato. Y era todo un relato. Claro. El tema del ingreso al primer mundo y de la Argentina, de la revolución productiva y el salariazo, toda esa historia oscurísima de la Argentina, bueno, tuvo su consecuencia ahora, casi 30 años después. Claro, esa es la razón por la cual hay que ir a un tribunal internacional para poder lidiar con estas una cosas. renuncia expresa de soberanía, admitiendo que lo que ocurría en la Argentina con las privatizaciones, si algún día había algún problema, había que ir a discutirlo a Nueva York. Bueno, esto nació ahí en las privatizaciones de los 90. Se dieron un par de caracterizaciones porque después hubo tuit de Patricia Bullrich, de Horacio Rodríguez Larreta, de Javier Iguacel, que hasta donde entendía iba a ser el precandidato a gobernador, el candidato a gobernador de Patricia Bullrich. No sé si sigue en la misma idea. Yo cuento por lo menos 5 precandidatos a gobernador del PRO. Pero una cosa me llamó 3 de Bullrich. Claro. Que en realidad tenés 13 que no tenés ninguno, ¿no? Pero la atención es que Horacio Rodríguez Larreta dice algo así como estas cosas eran pan para hoy, hambre para mañana, así es el populismo. Iguacel pone exactamente lo mismo, así que circuló bastante la frase. Es como la del circo de Vidal. Claro, una cosa así, ¿no? Pan igual si la contrapropuesta es hambre para hoy, hambre para mañana, la verdad prefiero pan para hoy, hambre para mañana, si me vas a elegir, digamos. Sí. Flor, hablando de pan, de hambre, lamentablemente, hablemos de economía. Ayer trajiste la balanza, entendimos perfecto los intentos que hay por encontrar dólares. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué se anunció hoy? Bueno, ayer decíamos con esa balanza, uno de los tantos intentos será este plan puente, si se quiere, que lo titulamos así porque es la palabra que usó el presidente Alberto Fernández cuando estuvo en Estados Unidos, cómo generar un puente para pasar el invierno, ¿no? Esta frase tan conocida, ante una sequía que es la más grave, sin duda, del siglo XXI. Y en este sentido, hoy se anunciaron medidas, las anticipábamos un poco ayer, pero las volvemos a repasar, si les parece, que es cómo conseguir dólares. Ese es el principal objetivo de Sergio Massa. Si les parece, las vemos, son 3 medidas bien concretas. Por un lado, un dólar agro que viene a reeditar lo que fue el dólar soja, pero con economías regionales también, a 300 pesos. Alivio fiscal a 70.000 productores, es decir, que son los más damnificados por la sequía. Alivios fiscales se le perdonan algunas multas o algunas cuestiones que... Sí, todo lo que tiene que ver con deudas que tengas con AFIP, pero suspensión también... de ejecuciones. Sí, suspensión de ejecuciones, pero también lo que plantea es que sea todo más sencillo la parte burocrática. Digo, esto de que no tengas que ir a buscar el certificado, llevarlo, esto, lo otro, digamos. Que sea todo más sencillo. Bien. Y lo último que anunció Massa es que van a ir por algunas empresas exportadoras, que atención porque estiman que hay 4.000 millones de dólares, lo cual es un montón, de unas 100 empresas exportadoras que no liquidaron las divisas al tipo de cambio oficial, que es como lo que plantea la ley. O sea, hicieron el negocio, lo cobraron, pero no lo liquidaron. Claro, así es. Esos dólares están en algún lado, no fueron liquidados al tipo de cambio oficial. Eso
digamos, lo que más prefiere hoy un exportador es liquidarlo al tipo de cambio paralelo, Sí. al MEP contado con liqui, lo que sea, que es mucho más elevado, pero lo que establece el Banco Central es que lo tienen que liquidar. Eso en cuanto a las medidas. Y algo, Pablo, te traje algo que vos me pediste, entre Qué camarines. lindo. Qué lindo mimo, Flor. A ver. Caramba. Porque todo esto se enmarca un poco, si uno quiere saber qué va a pasar en la economía, a lo que pasó hoy, lo que va a venir, tiene que leer el informe del Fondo Monetario Internacional. Sí. Pero es un informe que tiene un problema que está en inglés. Entonces ya algunas personas no lo leen y tiene como 110 páginas. Entonces ya muchos más. Segunda restricción. Segunda restricción. Lo cierto, Más la segunda que la primera, ¿no? Vagos. Sí, no, y la tercera el lenguaje técnico, ¿no? Claro. Bueno, lo cierto es que en las medidas de hoy estaban un poco anunciadas en eso que salió encima el lunes a última hora, y lo cierto es que se enmarcan en más medidas que está pidiendo el Fondo Monetario para que Argentina le pueda cumplir en este 2023. A ver, Ahora, ¿el FMI qué pide? el FMI pide más. Ese es el título. Es Valeria Lynch. Es Valeria. ¿No? Georgieva, Sí. en modo Valeria Lynch, Cristina Georgieva. Me la imagino yo iba cantando más con la reunión. Me das cada día. A mí me parece el Diego todavía. No me cambien eso, por No. favor. Que siga haciendo referencia Dejen de al arruinar Diego. la historia. Bueno, por un lado, ¿qué está pidiendo el Fondo Monetario? Eliminar subsidios para lo que tiene que ver con las clases más altas y algunas clases medias que están ahí que tienen que pagar la tarifa completa. Y miren esta palabra que no la tienen muy relacionada a tarifas. Indexar tarifas. Por otro lado, focalizar la moratoria. Pará, ¿qué quiere decir indexar tarifas? Indexar tarifas vendría a ser cada vez que... Porque ¿qué es lo que se establece ahora? En determinados momentos del año te vas a tener aumentos de las tarifas. Sí. Lo cierto es que también por la inflación, por la suba de la energía a nivel internacional, por muchos motivos, te van subiendo los costos. Entonces, lo que plantea el FMI es indexar eso, es decir, te aumentan los costos, te aumenta la tarifa, como para que no te aumenten los subsidios. Pero ya hay tarifas indexadas. El boleto del transporte está indexado. Sí, bueno, pero esto ya sería de luz y gas. Servicios, claro. Algo que no está. Y que de hecho, lo que hablábamos ayer, que el FMI está muy en contra de indexar otras cosas, como el precio del alquiler. Ahí está en contra, pero acá está a favor. Ahora, perdón, ¿indexar tarifas no es abiertamente inflacionario? Y, o sea, acomodar precios relativos, que es lo que plantea el FMI, es inflacionario. En el corto plazo, sí. Eso porque aumentan las tarifas, que es un insumo para muchos productos, entonces se traslada a precio. Eso es lo que decís. Absolutamente. Automáticamente Claro. traslada precio. Bueno, Sí. pero mucho no le importa, chicos, porque pide más. Bueno, ¿qué más? Después la moratoria previsional o el plan de pagos previsional que aprobó el Congreso dice, focalizalo. Focalizalo y vas a poder ahorrar bastante. ¿Qué cosas pide hacer? Y de hecho estaba leyendo, todavía no salió, pero la reglamentación que va a sacar ANSES y AFIP cumplen bastante con los pedidos del FMI. ¿Cómo focaliza? ¿Qué te dice? Llega a los más necesitados. ¿Cómo? Te plantea un monto de ingresos para que vos puedas tener. Van a mirar cómo es tu situación económica, que no tengas otro beneficio, digamos, toda una serie de requisitos que si uno va, por ejemplo, a las moratorias del 2005, no las No tenía existían, para nada. claro. Sí, a partir del 2014 se empezaron a sumar algunos requisitos que van a estar, en las próximas horas va a estar la reglamentación, es decir, la letra chica de... ¿Eso se votó en el Congreso o eso es parte de la reglamentación? No hacía falta que esté dentro de la ley. Claro, no, en el Congreso se votó en general, digamos, que mujeres de 60 años, hombres de 65... Sin ningún tipo de focalización ni restricción. Claro, que puedas regularizar tantos años, hasta el 2008, digamos, en términos generales, es lo que se votó en el Congreso. Después salió la ley, publicada en el Boletín Oficial, lo que falta es esta letra chica. Lo vamos a charlar con Mercedes de Alessandro enseguida, pero son 800.000 personas que están en suma necesidad. O sea, ¿cómo haces para elegir dentro de las personas más necesitadas aún más necesitadas? Bueno, ¿no? con esas características que dice Flor, veremos cuáles son, ¿no? No, hay que ver qué Seguramente. decía el gobierno. Esto es lo que plantea el fondo. Hay que ver No, qué no, decía el esto es gobierno. lo que cuenta Flor es del gobierno. Bueno, Y que ya está establecido así. está en el informe este del FMI que está pidiendo, pero si ves la reglamentación, hoy la Sí. estaba leyendo, que todavía no se publicó, algunas de las cosas que Por pide el eso FMI digo. están Bueno. ahí. Y otro punto más ahí, Flor, ¿qué más pide? Sí, y lo último tiene que ver con los planes sociales, que pide recortar el potenciar trabajo. Dice, bueno, bien que ya se bajaron unos 100.000, pero cuenta que hay otros 160.000 que están ahí en la mira. Pero, espera, ¿cómo sabe el Fondo Monetario que hay 160.000 que están en la mira? Y porque Sí, para redactar todo este informe, de hecho el informe dice, tuvimos reuniones con tal, digamos. Y el FMI, otra cosa que dice, muy bueno el informe que nos presentó Argentina sobre regímenes de jubilación. Informe que nosotros no conocemos, no sabemos qué presentó Argentina, en qué va a consistir ese informe,
para qué está, qué dice, en qué lo van a usar. Digamos, el FMI tiene un montón de información. Y te digo más, para sacar ese informe, obviamente que lo discute con Argentina. No es solamente, por un lado está la opinión del FMI, pero después está la opinión de Argentina. En su momento, cuando Argentina logró sacarse encima al Fondo Monetario Internacional, también se le pidió que libere la oficina que tenían en el Ministerio de Economía, si no me equivoco, ¿no? Sí. Tiene una oficina, creo que se volvió con el gobierno de Mauricio Macri. Corregime si me equivoco. No, creo que en el Ministerio de Economía no. Capaz Mercedes Alessandro no fue... Ella no, pone cara de que no, pero ahora vamos a preguntárselo. Entiendo que no. En el Banco Central tenía una oficina del Fondo Monetario. ¿Ahora decís? No. Cuando Argentina retomó la relación, para decirlo de alguna manera, cuando retomó los créditos, había una oficina del Banco Central. Yo entiendo que, claro, también volvía de manera específica. Quiero decir, tiene asentado acá una base de operaciones para conocer todos estos temas. Pues, capaz que tampoco las necesita, digamos, ¿no? Claro. La embajada Déjame alcanza. preguntar, Flor, ¿vos conocés a alguien en el Fondo Monetario Internacional? ¿O tenés algún mail del Fondo Monetario? ¿Por qué no le mandan un mail y le avisan que en la Argentina hay jueces y empleados judiciales que no pagan el impuesto a las ganancias? Porque eso no aparece nunca. Mira, hoy estuvo en el noticiero de televisión pública Joe Goldman, investigador, un hombre muy prestigioso, además que vive permanentemente en contacto con países del mundo con los cuales realiza sus investigaciones. Y me preguntaba en un pasillo, ¿hay algún otro país en el mundo en el que los jueces no paguen el impuesto a las ganancias? Nadie en el Poder Judicial, peor aún, no solo los jueces, nadie en el Poder Judicial. Y en el Poder Judicial y tampoco en el Ministerio Público Fiscal ni en el Ministerio Público de la Defensa, porque están equiparados. Y la verdad es que yo no tengo antecedentes de eso y no sé si hay muchos países en el que los jueces no paguen impuestos. Bueno, en la Argentina los jueces no pagan impuestos. Sí, y no estamos hablando tampoco de salarios bajos, digamos. Para nada. Altísimos. ¿Al fondo le gustaría que paguen, vos decís? Sí, porque el Fondo Monetario pide aumentar la recaudación para bajar el déficit fiscal y está, digamos, no lo dice concretamente, pero no tengo ninguna duda de que podría ser una de las medidas si el gobierno la implementara. De hecho, recuerden, cuando se debatió el presupuesto, Massa mandó al Congreso, le dijo, ¿por qué no miran este punto? Es un montón de plata la que deja de recaudar el Estado porque el Poder Judicial no paga ganancias. Y también hay un montón de beneficios que se le da a empresas, a personas, que si vos juntás todo también es un montón de plata y es algo que nunca se habla, digamos. Siempre ponemos la lupa en el plan social. Eso tiene que salir por el Congreso, ¿no? Sí, tiene que salir por el Congreso. Y bueno, decía, lo último entonces que está pidiendo el FMI es recortar el plan Potenciar Trabajo. Dice, bueno, sumaste mucha ayuda en los años de la pandemia, ahora Argentina creció, empezá a revisar todo eso y da algunos datos que, si digamos, uno leyendo cosas y todo, no tenías del Ministerio de Desarrollo Social. Te dice que 500.000 personas del Potenciar Trabajo podrían conseguir un empleo, que otras 400.000 van a empezar sus estudios, que hay 160.000 que se está investigando, digamos. Ese informe te da muchísima información con la que uno, digamos, oficialmente no contaba. Y justificarían retirarles el plan Potenciar Trabajo. Por eso claro, porque lo que dice es que hay mucha gente que no validó los datos y dice, Argentina se va a tomar 2 meses para ver si efectivamente esa gente lo sigue cobrando. Bien, bueno, yo insisto, todo esto es lo que plantea el documento del Fondo Monetario. Hay que ver en qué lugares el gobierno toma decisiones, plantea renegociar, se planta políticamente o son decisiones ya tomadas que eventualmente no hemos conocido todavía. ¿Algo más, Flor, vamos al living? No, y lo último, si quieren, una carta que se guarda Massa, pero se los puedo contar mañana también. Bueno, cartas que se guarda el ministro. ¿Nos vamos al living? Vamos. Dale, con Mercedes Alessandro, como decíamos, economista, y hasta hace poquito con funciones en el Ministerio de Economía. ¿Cómo te va, Mercedes? Muy bien, hace justo un año que cerraron mis funciones en el Ministerio de Economía, pero bueno, parece en un año, parece mucho. Una década, ¿no? Claro. Como parece es muchísimo. Como que siento que es poco, pero al mismo tiempo pasó tantas cosas que uno no entiende bien. Sí. Ahora, todo esto que contaba Flor del FMI, ¿va a ser así hasta cuándo? Mira, eso yo la escuchaba a ella, ¿no? Cosas que nos escuchamos todo el tiempo, quienes estamos en el tema. Hace unos días salió el dato de la pobreza en Argentina, estamos arañando 40%, niños, niñas, adolescentes, 54%, y el Fondo Monetario te pide que vayas contra el Potenciar Trabajo y que vayas además como, ¿se acuerdan cuando se hizo el IFE, que el IFE alcanzó 9 millones de personas? Después, en un momento que había que inyectar más dinero a esos sectores, hizo el refuerzo de ingresos, y en el refuerzo de ingresos también te hacían una reglamentación del
letra chica, que ese universo de 9 millones quedó en 1,5 millones, 2 millones, no me acuerdo bien cuánto alcanzó. Este criterio es lo mismo, es como, a ver, si compraste dólar, ahorro, si recibiste transferencias, si tenés un inmueble, si tenés el auto de no sé cuánto, ¿no? Como vas a contarle las costillas a los pobres, a ver cuán pobre sos, y si estás lo suficientemente desnutrido y pobre, entonces te mereces que te ayudemos. Ese es un criterio que me parece que digo, hay que resistirlo un poco, ¿no? Yo entiendo que estamos en una situación muy difícil, realmente estamos en una cornisa en términos económicos, pero estamos en un momento en el que las proyecciones de crecimiento de Argentina son nulas. Ayer salió un informe del BID que dice que Argentina este año crece 0. ¿No? Tenemos la sequía más grande de los últimos 100 años, que nos recorta toda la entrada de dólares que teníamos planteada, por eso se están arañando el oro al agro y todo lo que se puede. Esta situación de pobreza, y encima vamos a salir a recortar en los sectores más vulnerables, digo, Ahora, ahí es hay donde... una pregunta, Mercedes, que me parece que es interesante y es de carácter política. ¿Hasta dónde? Por ejemplo, el tema de la sequía, un evento absolutamente extraordinario del que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. ¿Hasta dónde es diagnóstico para entender y ponderar los esfuerzos que hace el gobierno? ¿O hasta dónde es una situación en la cual te requiere mayor audacia política de la que el gobierno está teniendo? ¿Cómo haces para ubicar en su justa medida Mirá, una yo situación creo así? que estamos en una situación que vos podés ser muy audaz, pero los números no cierran. A ver, los números no cierran. Entonces, ante los números no cierran, creo que la audacia está en todo caso en pensar si es sostenible seguir cumpliendo metas del FMI. Porque ahora, por ejemplo, con las liquidaciones que se esperan del dólar agro, porque también las cámaras salen y dicen que sí, que no sé qué vamos a ver, es para cumplir la meta que ahora hay en junio, y después tenés otra en septiembre, es decir, cada 3 meses tenés que juntar los dólares, que además sabemos que vamos a tener mucha escasez de dólares por el tema de la sequía, y además tenés que cumplir con todas estas cositas, ¿no? Que las tarifas, que la moratoria, que no sé qué. Entonces digo, ¿en qué camino nos estamos metiendo? O sea, es incumplible, decís vos. Yo lo vengo diciendo hace un montón. Para mí ese acuerdo desde que se firmó era ya, porque se firmó tarde. Se firmó cuando había empezado la guerra. Ustedes no sé si se acuerdan, pero se firma a fin de marzo. La guerra de Rusia a Ucrania se había arrancado en febrero y empezamos a ver los primeros efectos con la crisis energética, con el aumento de los precios de los alimentos. Eso no paró de escalar. Lo de la pobreza a nivel mundial está pasando. Oxfam, una organización internacional, publicó hace poco que por primera vez en 25 años sube la extrema riqueza y la extrema pobreza en el mundo. Quiere decir que estamos teniendo crisis alimentaria y gente que no morfa, mientras que algunos la levantan en pala, ¿no? Ahora, ¿por qué se firmó tarde? Se firmó, bueno, es una negociación larga. Acuérdense que nosotros entramos a este gobierno, digo, como ex funcionario del Ministerio de Economía, con una crisis de deuda heredada del macrismo, que no es la pesada herencia, es una realidad. Y eso llevó un año entero de reestructuración con los bonistas, no sé si ustedes acuerdan, BlackRock, un montón de cosas, en el medio de la pandemia además, cuando había que estar preparándose frente a una incertidumbre absoluta, y después las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Cuando eso se firma, ya las condiciones habían cambiado. El Fondo Monetario, a ver, no es una escuela, un convento de monjas que está ahí pensando en el bien del mundo, no es Francisco, digo, son tipos que trabajan para los fondos financieros internacionales, tienen otros objetivos. Estados Unidos tiene otros objetivos, entonces digo, no están pensando en que en la Argentina los chicos que hoy no comen hagan las 4 comidas. Sí, o que los jubilados lleguen a fin de mes. O que los jubilados lleguen a fin de mes. ¿Qué implicaría salir de este acuerdo impagable? O sea, ¿qué implicaría romper con el fondo? No, romper es un desastre, porque además estamos en época electoral. Yo ni quiero pensar todo lo que puede pasar. Lo que digo es que estamos en una situación que es muy desastrosa por donde la mires, y que entonces, de alguna manera, lo que hay que repensar es de qué manera uno puede llevar esto, correr estas metas, así como, a ver, nos sale la creatividad, por decirlo, para ver cómo le damos contención al agro por la sequía, porque si no, no liquidan los dólares, pues necesitamos los dólares para que no estalle la brecha cambiaria, etcétera. También tenemos que poner la creatividad al servicio de qué hacemos con el hambre, porque no tenemos que mirar el África para ver crisis alimentaria, O sea, lo que está tenemos diciendo problemas es falta acá. imaginación política para estas. Yo creo que estamos en una, y acá lo digo, ¿no?, con un mea culpa muy grande de nuestra generación política, una interna hace no sé cuántos meses de toda la dirigencia política al frente de todos, que lleva mucha más energía que la que podríamos estar sentados en mesas de debate para ver con los ministros provinciales, practicando un federalismo, porque son casos muy diferentes en cada lugar, y también aunando esfuerzos
diversos con criterios diferentes. Entonces, yo creo que falta un poco más de consenso y creo que también la oposición está jugando con fuego. Realmente veía el informe al principio sobre Kicillof, ¿no? Empieza la interna y ellos aprovechan, tiran leña al fuego ante cualquier cosa, con lo que pasó con Bernie. Y yo creo que hay que ser conscientes de que estamos realmente en una situación económica muy frágil, que no hay respuestas del otro lado tampoco, del otro lado de la grieta tampoco hay respuestas, y que entonces hay que lograr ciertos consensos mínimos. Yo estaba viviendo en Estados Unidos cuando ganó Donald Trump, y la verdad que les puedo asegurar que la noche que ganó Donald Trump, yo me fui a una especie de fiestita que hacían chicas con todas remeras con Hillary Clinton, todo el mundo brindando. Ella se alquiló un lugar que era tipo todo de vidrio porque pensaba que iba a ser la primera mujer en romper el techo de cristal, ¿no? Digo, esa era la expectativa. No se esperaba que gane Trump. Y ganó Trump. Y no les puedo decir lo que significó ver eso, que parecía una cosa re loca y de la imaginación que te da un poco de miedo. Pero, bueno, yo tengo miedo que nos estemos alejando un poco de eso, y perdón, la apocalíptica, ¿no? Pero realmente creo que hay un peligro muy fuerte del otro lado, con Milei, con Patricia Bullrich, con gente que está dispuesta a ir por todo y además de manera muy violenta, sin ningún tipo de prurito, y que acá en la interna nos está quitando muchas energías. Las negociaciones con el fondo son negociaciones con el fondo. Hay grupos concentrados en este país que ejercen su fuerza y su poder de lobby y que obtienen resultados, y que hay otros grupos que están muy desarmados, que están muy cascoteados, que vienen de 3 años de pasarla mal con la pandemia, con la pospandemia y ahora con esta crisis, y que ahí nos falta remangarnos más a quienes tenemos nociones y capacidad económica. Nico y Flor tienen preguntas. A ver, Nico. Mercedes, recién escuchaste que hablábamos del tema de ganancias. Digo, la Argentina viene 2 años de crecimiento. Hay guita en algún lado que alguien se la llevó. Sabemos que nos fuimos los trabajadores y las trabajadoras. Me acordaba también de el impuesto, ustedes eran re chiquitos, pero en mediados de 2021 se presentó el impuesto a la renta extraordinaria, lo presentó Martín Guzmán, hizo una mega presentación, no pasó nunca más nada. Digo, internamente, más allá de dólares, ¿dónde se puede ir a pasar la gorra de pesos? Mirá, Argentina es pionero en Latinoamérica en el impuesto a los ricos, como se le dijo, al aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. Como decís, está este proyecto, está también un proyecto de Mariano Recalde de armar un fondo para perseguir la fuga de dinero para pagar al... Digo, plata hay en este país. En América Latina, yo leí hace poco, en la pandemia nacieron 91 personas que juntas tienen el dinero equivalente al PBI de Colombia o de Chile, ¿no? Es decir, 91 personas. Digo, acá pasó lo mismo. Las compañías alimenticias levantaron en pala, los servicios financieros, las telecomunicaciones. Digo, no te digo que hay, pero pasar un poco la gorra por sectores que realmente en un contexto en el cual la población solamente se fue empobreciendo, se enriqueció de manera extraordinaria. Creo que debería, esto que decía Flor hace un ratito, o alguno de ustedes en la mesa, miramos todo el tiempo la pobreza, contamos las costillas de los pobres, estamos mirando ahí, y los ricos, que los hay y que están cada vez más concentrados, pareciera que tienen Mercedes, derecho a todo, a ver, ¿no? Vos sos economista y además tenés experiencia desde la política, de la gestión política. Y sabés perfectamente que la teoría económica es muy linda, puede cerrar en la heterodoxia, pero después te chocas con Congreso que está obturado a propósito, ¿no? Que hay una decisión política de la oposición de frenar el Congreso. Que para tomar determinado tipo de decisiones necesitas fuerza política, y la fuerza política viene de 2 lugares: o de la cohesión del gobierno, no la tiene, o de la gente movilizada en la calle, que no está. Entonces, ¿cómo planteás desde lo que vos sabés en términos económicos si la energía política para llevarlo adelante tampoco aparece? Sí, por eso te digo que te hablo también desde la frustración que me provoca que quienes tenemos o tuvimos o estamos en roles importantes, pues por más que uno no tenga un cargo, también pertenece y forma parte de ciertos debates, no podamos consensuar algunas discusiones que tenemos que dar para adelante. Y eso lo digo desde la frustración, y creo que no nos queda tanto tiempo. Y que las elecciones quizás son un episodio que nos sirve para esto, pero temo que sea demasiado tarde, que sigamos perdiendo el tiempo en esto. Y lo digo acá también, tipo al aire, y sabiendo que compartimos en alguna parte el diagnóstico, creo que hay que tomárselo mucho más seriamente. Y movilización sí hay. Todos los días tenemos 90.000 piquetes y cortes y un montón de gente que se moviliza, con más o menos apoyo, con más o menos escucha, ¿no? Con más o menos correlato de quien les va a hablar. Yo no le escucho la voz a la dirigencia de la CGT hace un rato largo,
Bueno, hay algunos sectores que tenemos sí que despabilar. Hay algunos sectores sindicales que están medio adormecidos, ¿no? También lo estuvieron en otras épocas también, ¿no? No es novedad. Que Bueno, no, pero igual cuando coincido. se firmó el acuerdo con el fondo, que esta es la madre, el padre, la familia, los primos, los nietos de todos los problemas. El acuerdo con el fondo viene de ahí, del gobierno de Mauricio Macri. Uno esperaba una reacción popular en las calles que por lo menos se le hiciera un poco más difícil, pero... Sí, igual el acuerdo con el Fondo Monetario, yo creo también le ponemos un marco muy fuerte alrededor. No sé, el macrismo cuando firmó su acuerdo, yo me acuerdo que tenía los escenarios, ¿no? El escenario bueno, el mediano y el malo. Lo que pasó el año siguiente fue peor que el escenario más malo que tenían. Planteaban una caída del PBI de 2 puntos y fue, no sé, fue del doble, 1,5 puntos y fue del doble. Digo, en Argentina tuvo acuerdo con el FMI más tiempo de las que no lo tuvo y muchas veces no lo pudo cumplir y se renegoció un montón de veces. La verdad que el tiempo que insume a un Ministerio de Economía trabajar de la mano del Fondo Monetario Internacional en medio de una policrisis, porque ya es el nombre que se usa en la economía internacional del evento que estamos viviendo hoy en el mundo en términos económicos. Y creo que estamos gastando muchísimo tiempo en llevar adelante estos programas que además no van a ningún lado. El programa del FMI, aún si lo lográramos cumplir al pie de la letra, no nos lleva a un crecimiento de las exportaciones, no nos soluciona la restricción externa, no nos va a generar más dólares, digo, y lo que generemos se lo vamos a tener que pagar. ¿Eso ya está comprobado en la historia o es tu idea? Eso está comprobado en muchos de los acuerdos previos que tuvo el FMI con otros países y además también, o sea, si vos mirás qué pasaría si la Argentina hiciera todas las tareas con el FMI, igual no va a aumentar su crecimiento de exportaciones de más. No hay ninguna reforma estructural que te permita exportar una cantidad suficiente como para además generar el excedente para pagarles a ellos lo que le vamos a tener que empezar a pagar en adelante, porque hasta ahora nos venían dando plata porque cumplíamos las metas que nosotros se la devolvíamos. En un momento hay que empezar a pagar de nuestro bolsillo. ¿Con Flor, qué plata? Ay, perdón. Sí, No. Mechi, hablabas de la cohesión política. Digamos, si uno le pregunta a algún dirigente del Frente de Todos qué opina de Sergio Massa, que la inflación está muy elevada, tú dices, bueno, no, tuvo una situación compleja, como que no salen a pegarle directamente. ¿Por qué con Guzmán no pasaba lo mismo y la situación tal vez hasta era un poco mejor, había un poco menos de inflación? Digamos, ¿qué pensás que pasó ahí? Y hay un cambio también, no solamente en el contexto, sino también que, bueno, Massa entra en un momento bastante crítico después de la salida de Guzmán, el paso fugaz de Silvina Batakis, en un contexto muy, muy, muy revuelto de la economía y, bueno, es como que obligó a cohesionar atrás de eso. No hay como, no sé, no hay gente esperando en el banco de suplentes, digamos, ¿no? Yo hoy no veo, o sea, digo, no somos tantos los economistas o quienes pueden tomar un rol así en la Argentina. Y que se animan además, de este lado, ¿no? y que se animen a 4 o 5 meses de un proceso electoral. O que salgan ¿no? del confort de las consultorías también, ¿no? Sí, también hay algunos que dice, ¿no? Y Hernán Lacunza lo hizo. Bueno, Lacunza lo hizo, yo me acordé de eso, por eso le tengo respeto. El otro día me lo crucé y le dije, aflojá con las metáforas, Hernán, no se te entiende. Y me dijo, lo voy a tener en cuenta. Pero digo, el tipo, me acuerdo, estaba de vacaciones con la familia esquiando y lo llamaron y vino y se metió ahí y bueno, hizo lo que pudo. Digo, vos como exfuncionario lo respetás en ese sentido. Yo lo respeto en ese sentido, Sí, no en sí. lo que hizo, pero sí en la decisión, así como Silvina, que también se metió en un momento dificilísimo. Sí, apagó un Digo, hay incendio. que ponerse ahí también, esa silla es una silla eléctrica, es una silla muy difícil de sobrellevar y además vos puedes tener toda la teoría y las herramientas y la mejor voluntad del mundo y que no te salgan las cosas. ¿Seguís hablando con Martín Guzmán? Justo ayer hablé. ¿Y qué opina? ¿Qué dice de lo que está pasando ahora? No hablamos de eso. Yo le mandé un tuit del vestido de Guita Gopinath repetido con Sergio y le puse el vestido del ajuste y me dijo, la diferencia es que en nuestro momento no hubo tanto ajuste. Ah, ok. O sea, él considera que ahí. ahora hay más ajuste de cuando él estaba. Es que lo hay, o sea, es evidente. ¿Pero Digo, es eso parte no de que la él receta o es considera. porque cambió? No, bueno, es la otra vez, la coyuntura, la situación en la que estamos. Ahí está el vestidito. Claro, porque la representante del fondo que se reunió con Martín Guzmán, ahí van a ver la foto, hace ya mucho tiempo, se puso ese vestido
que casualmente es el mismo que se puso para juntarse con Sergio Massa hace unos días con una campera arriba porque hace frío. Sí, se ve ahora es como algo que siempre decimos, ¿no? Siempre dicen, el FMI cambió. ¿Se acuerdan cuando Macri decía, se van a enamorar de Christine por Christine Lagarde, el FMI es otro, cambió y no sé qué? Por eso el chiste era, aunque la del FMI se ponga la campera, del FMI queda, ¿no? Sí. Que no cambia. El FMI además tiene las mismas recomendaciones siempre. Este año a nivel internacional tenés recesión, aumento de la pobreza, inflación a nivel global, y el FMI que te dice, hay que aumentar las tasas de interés, hay que tener programas de austeridad, hay que endurecer la política monetaria. Lo dice todo el tiempo, parece un mantra. Me quedó una pregunta ahí sobre lo que te dijo Guzmán de, bueno, cuando yo estaba había menos ajuste. ¿Él se fue enojado? ¿Él está enojado con el gobierno? ¿Siente que lo terminaron traicionando? No sabría decirte eso, la verdad que además ya creo que ya violé una confidencia, pero igual eso le va a divertir seguro, pero que no venga sé. Un día, Guzmán. Que venga. Le preguntan. Yo creo que no hay que demonizar tanto. Hay gente honestamente digo que venga, ¿eh? Pero digo, no, hay veces que demonizamos gente que realmente le ha puesto ganas y digo, yo creo, no conozco un funcionario o funcionaria del Frente de Todos que realmente no confíe, no tenga ganas de cambiar y transformar la vida de la gente para bien. Y que muchas veces no te sale. El Estado es un Estado que encontramos desarticulado, vaciado, con un montón de problemas, con una deuda gigantesca. Vino la pandemia y no es por decir, pero en la pandemia se hicieron cosas que vos no ves gente adentro trabajando para los malos. Vos ves en todo caso miradas distintas. No, miradas distintas, dificultades, obstáculos. También puede ser errores. Errores está lleno, ¿no? Errores muchísimos, pero bueno, yo no me gusta hablar en términos personales. Yo no veo a alguien que vos decía, qué guacho, ¿cómo? Claro, este traicionó. Traicionó. En todo caso, o se equivocó, o no tuvo la fuerza suficiente, o la erró, la pifió. Yo hay un montón de gente con la que no comparto ideológicamente en el mismo espacio del Frente de Todos. Claro. Y creo que le debe pasar a muchos de ustedes y de quienes nos están escuchando, que se siente más identificado con un lado con el otro y que hay veces que son antagonismos muy fuertes. Néstor. Confieso que entiendo poco, más vale nada, de economía. Te escuché con muchísima atención. Evalué rápidamente tu mirada. Entiendo por qué no estás en el gobierno, por qué no estás en el Ministerio de Economía. Lo que no entiendo es cómo fue que estuviste en el Ministerio de Economía. Bueno, porque vine a cumplir un sueño. No, estuvimos armando la primera Dirección de Economía, Igualdad y Género, que consiste en incorporar la mirada feminista también en la programación macroeconómica. Y digo con orgullo todavía que tuvo resultados, que realmente eso dio resultados. Argentina es uno de los únicos 3 países en toda Latinoamérica que hoy recuperó el empleo de las mujeres con respecto a la pandemia, y no solo eso, sino que tiene récord en empleo de mujeres y participación económica. Con salarios bajos, con mucha precarización, pero la precarización y los salarios bajos son un fenómeno mundial. Es un fenómeno que... Para las mujeres. Para las mujeres sobre todo, pero en general para los trabajadores es un problemón que se presentó porque después de la pandemia todo el mundo empezó a contratar de manera precaria y la inflación que hay a nivel internacional se está carcomiendo el poder adquisitivo de los trabajadores, entonces es un problema. Pero nosotras acá, con todos los ajustes que fuimos haciendo, las perillitas que encontramos a nivel transversal en casi todo, en toda la administración pública nacional, logramos que las mujeres hoy estén mucho mejor que antes de la pandemia, y eso, en el momento en que podamos además mejorar el mercado de trabajo, creo que va a ser mucho mejor para adelante. Una última pregunta, por lo menos de mi parte, Mercedes. Toma un poquito de carrera. Desde las críticas de Cristina Fernández de Kirchner a través de las cartas, que aparece con mucha claridad su vocación por construir distintos tipos de acuerdos con el poder económico, con los medios de comunicación vinculados a ese poder económico e incluso con algunos sectores de la oposición. Pero siempre es interesante que la propia Cristina, tan víctima, digamos, de ese famoso círculo rojo, lo que esté proponiendo o diciendo, che, si no tenemos un acuerdo de por lo menos mediano plazo, no se puede resolver algún problema estructural. ¿Cuál es tu opinión respecto del vínculo con el establishment que hay que tener? Y teniendo en cuenta además que aquí se apostó por grandes mesas de consenso, por grandes acuerdos que siempre fueron vulnerados o violados. ¿Cuál es, de tu experiencia, tu mirada personal sobre el vínculo con el establishment para modelos que quieren distribuir
equitativamente la Mirá, riqueza. yo creo que hay que tener esas mesas y hay que tener esos espacios de conversación, pero yo no confío tanto en esos espacios. Te pongo un ejemplo. Nosotros tuvimos un espacio de conversación con ANCOM y con las telecomunicaciones y no sé cuánto, en donde hablamos también del problema de la conectividad en los barrios populares en la pandemia, ¿no? Los chicos que hacían la tarea mandando por WhatsApp porque no tenían dispositivo Por eso ni se conectividad. declaró de interés público. Se declaró de interés público y después se mandó un proyecto también para que haya una tarifa plana para los barrios populares. Todo eso está en cautelares en la justicia y lo que digo es, sentados a la misma mesa, decían, no, que tenemos problema en la mano de obra, que mi empresa hace responsabilidad social empresaria, que nosotros ponemos un programa en la villa no sé cuánto, que nosotros todo como acciones de, mirá qué bueno que soy, que incorporo a las mujeres y le doy una tablet a un pobre, pero a la hora de bajarle la tarifa a un sector que si no, no va a la escuela, que si no, no se conecta para hacer las tareas, que si no, no puede buscar trabajo, fueron a las cautelares. Y decían, bueno, pero la ley está mal. Bueno, venía con una contrapropuesta, sentémonos, conversemos, buscamos la manera. Entonces, digo, por un lado, para mí hay que sentarse, hay que conversar, porque además también uno aprende qué es lo que pasa en ese sector. Hay veces que entendés mucho mejor cuál es el problema y podés aportar con una solución. Pero a veces no pasa. Bueno, no sé, Matías Tombolini con los precios justos, se sienta, cierran los acuerdos, firman, rubrican, dicen tal cosa, ¿no? Se da vuelta y le cambian la lista de precios. ¿Y entonces? Entonces digo, los espacios hay que tenerlos, pero el Estado tiene que tener también un poco más de fuerza política para poder hacer cumplir eso. Hoy yo creo que la percepción general es que es de un Estado que no tiene grandes consensos, que no tiene la fuerza suficiente en sí mismo para dar esas disputas, que no está muy de acuerdo por cuál es el camino y que entonces eso en la pulseada te ganan grupos empresarios y concentrados que están mirando otra cosa. Y nada, y no digo ni de maldad, ¿viste? No es de malos y buenos, sino que vos sos empresario, vos querés ganancia, y vos querés ganancia para invertir y querés ahorro y que no sé, y el Estado quiere el bien público. Entonces, los objetivos son diferentes en una negociación. Entonces, vos no podés pretender que el que quiere ganar plata para invertir piense en el chico pobre que no se conecta por WhatsApp, por eso el Estado tiene que participar, pero para que el Estado esté en igualdad de condiciones o pueda ganar eso, la sociedad tiene que acompañar ese proyecto, el Estado tiene que tener un consenso sobre eso y tiene que tener un poco más de muñeca. Entonces yo creo que esos espacios sirven cuando el Estado es un poco más fuerte, cuando realmente hay un consenso y cuando la sociedad también acompaña, porque a veces nos olvidamos, yo creo que se perdió mucho el diálogo con la sociedad para que nos acompañe. Hay en esta cosa de la interna hay mucha autoflagelación de todo lo que hicimos mal, de lo que hizo mal el otro, no sé qué, y yo creo que hay muchas cosas que también se hicieron bien y que eso hay que rescatar, no sé, obra pública, bueno, el gasoducto ojalá que se siga avanzando porque eso va a traer beneficios en el futuro, digo, hay cosas en el IFE, el ATP, el ATP fue un programa para las empresas, con las empresas, Techín cobró pero se el olvidaron, ATP. parece, algunos. Mercedes, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿nos vamos a un corte, Lu? Sí, ya venimos. Dale. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Una buena cantidad de buques de la Marina Mercante participaron realizando tareas de diferentes características, algunas más de carácter logístico, de abastecimiento. 4 historias de héroes desconocidos en misiones secretas. No tenían una escolta que los protegiera si había alguna situación de peligro, que las hubo. Sin preparación militar ni armamento. Consejo de oficiales a ver qué decisión se toma. Fuimos a Malvinas. Lo que pasó fue grave, muchos marinos mercantes que murieron. Civiles en Malvinas. Capítulo 1. El intruso. Buque Río de la Plata. Jueves, 22:30. Televisión Pública. Ya llegó más ofertas. Hasta el domingo 9, aprovecha 2x1 en todos los huevos y figuras de Pascua llevando 2 productos iguales. 25% mariscos y calamares. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en todos los TV LEDs. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Anfitrión. Si la música está bien hecha, bien interpretada y hay talento en quien la hace,
y entonces está bueno. Nueva temporada. La idea es que seamos libres un poco. Si uno tiene ganas de tocar una bossa nova o un rock and roll o un poco de blues, somos eso también. Con Lito Vitale. Y estaba haciendo una cobranza. Y, ¿viste? Y ya la conocía, pero la empecé a escuchar y digo, uy, esta canción tiene un poder increíble, ¿viste? Una charla con músicos. Dedicamos algo desde la pasión, desde la emoción que provocó a alguien de la política. Y música en su estudio. Yo nunca hice una apología del carácter de improvisador. No pienso que sea un héroe por eso, ni nada. Vos sabés bien de qué hablo. Es algo natural, ¿no? Sí. Estreno. Martes a jueves a las 23:30. Televisión Pública. En Argentina implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias del país. El que sepa que educar es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad, que levante la mano. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Profesional de fútbol. Lanús Arsenal. Viernes, 18:30. Televisión Pública. Sancti Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El que hayan elegido un papa latinoamericano es casi una revolución. Que antes nunca había escuchado de hermanos papas tan comprometidos. Quiero lío en la diócesis. Quiero que se salga fuera. El Papa que está con los últimos, con los descartados, con los marginados. Con Francisco no se jode. Grazie a Papa Francesco io sono la prima donna a ricoprire questo ruolo in Vaticano. Seguimos en Desiguales y atención porque el señor Néstor Espósito se va a meter en un nuevo viaje. ¿Sabes a dónde? ¿A dónde? ¿Vos dónde querés que te lleve Espósito? A las Seychelles. ¿Vos Flor, a dónde querés viajar? Las Toninas. Ay, a Mendoza. ¿Vos No, a las Toninas, las Toninas. No, Néstor, a mí llévame a Alemania. Vamos a llevarme a Europa. Sí, Yo lamento no hay dólares, poder Luli. cumplir con vuestras expectativas. Ah, ¿dónde nos llevas? Lo mío es mucho más doméstico, es cabotaje, apenas eso. A ver, convengamos que hay un principio rector, la gente de bien, que dice que lo que está bien y lo que está mal y no importa quién lo haga. Entonces, si hay un viaje a las Seychelles que se le atribuye a la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ese viaje está mal, si hay un viaje que hace un grupo de jueces identificados que no existió, si hay un viaje de un grupo selecto de jueces conocido como los huemules al lago escondido y ese viaje está mal, si hay un viaje de Cristina Fernández de Kirchner utilizando un avión presidencial para llevar los diarios al Calafate y eso está mal y genera una causa judicial y está mal, mira este documento, a ver qué te parece. A ver. Porque a lo mejor este documento también está mal. Mira la fecha. La fecha es el 24 de marzo de 2016. Tiene el escudo de Presidencia de la Nación. Cuenta además que hay una orden de vuelo y una orden de transporte aéreo. Traslado del señor presidente y comitiva, dice, una orden de vuelo. Y fíjate que lo que dice en la parte inferior, tenés hasta los números de vale, de nafta que cargaron cada uno de esos vuelos. Las personas que viajan. Las personas que viajan las tenés un poquito más, ahí está, las tenés un poquito más abajo. Epa, señor presidente, ingeniero Mauricio Macri. Además viaja la primera dama, además viaja Antonia, que es la hija. Y ahí aparecen algunos empresarios. Algunos de esos empresarios le voy a pedir ayuda a Nicolás. Sí, por favor, dice Ignacio Amuy. ¿Quién es Ignacio Amuy? Eso yo te voy a pedir ayuda a vos. Bueno, hoy es el tesorero de River Plate. Mira vos. Vale, además aparece por ahí algún otro empresario, Carlos Taboada. Carlos Taboada es uno de los ex compañeros de la secundaria de Mauricio Macri, el cardenal Newman.
Y además uno de los habituales jugadores de los partidos de pádel. Macri no solo juega el pádel con los jueces, sino que también juega el pádel con otra gente. Con amigos. Digamos amigos. que se necesitan 2 o 4, ¿no? 2 o 4, 2 por lo menos. 2 por lo menos. Pero pará, todavía no nos dijiste a dónde fueron. El viaje fue al Lago Escondido, a la mansión de Joel Lewis en el Lago Escondido. El 24 de marzo de 2016. Linda fecha para ir a... Era el primer día de la memoria por la verdad y por la justicia que cumplía el expresidente Macri durante su mandato. Hacía apenas 3 meses y medio que había asumido. Bueno, en ese viaje, cuando Macri llega en este avión Learjet, del cual veías el parte de vuelo recién, al aeropuerto internacional de Bariloche, baja. El motivo de ese viaje era que iba a despedir a un señor que estaba alojado en el Yao Yao, señor cuyo nombre es Barack Obama, y que estaba también su esposa, Michelle Obama. Cuando llega, parte del equipaje y parte de la delegación se sube a un helicóptero, propiedad del magnate británico Joel Lewis, dueño del Lago Escondido, y se van al Lago Escondido. Macri y Julián Aguada se quedan en Bariloche, se entrevistan con Barack Obama, están las fotos de ese encuentro y después se queda, esto era un jueves, se queda a pasar el fin de semana largo por el día de la memoria en la mansión de Joel Lewis. Esto que te acabo de contar surge como parte de una investigación en una causa judicial en la que los imputados son Mauricio Macri, Juan José Aranguren, ex ministro de Energía y ex CEO de Shell también, y Marcelo Mindling, propietario de una de las principales empresas de distribución de energía eléctrica. ¿Este viaje no se conocía, Néstor? Este viaje no se conocía. Este viaje surge en el marco de esa investigación, donde el objetivo de esa investigación era determinar si los tarifazos aplicados, ni bien asumió el gobierno de Mauricio Macri durante la gestión de Juan José Aranguren, tenían como objetivo beneficiar a determinadas empresas de gente vinculada con Mauricio Macri, entre ellas la empresa de Marcelo Mindling. Investigando eso se encuentran con este documento. Y en este documento aparece un viaje privado del presidente durante un fin de semana, utilizando los aviones del gobierno nacional para terminar alojándose en la estancia de Marcelo Mindling. Entonces entra a tallar este segundo documento que vas a ver ahora. A ver. Y que está firmado por el fiscal federal Franco Picardi y dirigido al secretario general de la Presidencia de la Nación, Julio Fernando Vitovelo. Mira, ahí tenés la fecha del viaje, es el 3 de abril, hace apenas 2 días. Le pide Franco Picardi al secretario general de la Presidencia que informe qué fueron a hacer Mauricio Macri, su familia y sus acompañantes a la residencia de Joel Lewis. Y le dice... Perdón, esa información es una información que tiene que ser conocida, es decir, ¿cuál fue su actividad como presidente? Tal cual. No puede ser privada. Sí, puede haber sido privada, pero si es una actividad privada, se viaja como corresponde en un avión privado, no en un avión de la Presidencia de la Nación y con imputación de los costos del vuelo en sí, del personal y demás. La pagamos con la nuestra. O sea, no es que dijo, como los huemules, por ejemplo, el grupo de fiscales y jueces, nos vamos y pagamos un charter, o nos paga Joel Lewis un charter al Lago Escondido. Acá usaron el avión presidencial para irse un fin de largo, justamente el 24 de marzo, al Lago Escondido, con amigos, a la casa de otro amigo / socio, como es Joel Lewis. Ahí le pide el fiscal Picardi, fíjate si podemos poner de nuevo el documento, porque le pide concretamente que informen si la referida reunión tuvo que ver con intereses o gestiones oficiales, con algo vinculado con la actividad y en tal caso cuál fue esa actividad que fue a hacer oficialmente el expresidente Mauricio Macri al Lago Escondido. Como existe la posibilidad de que no hubiera ninguna razón, entonces lo que le pide el fiscal Franco Picardi al secretario Vitovelo es, bueno, ¿y entonces qué registro hay de ese viaje? Porque si no hay ningún registro, aquí estamos ante la posibilidad de que se haya registrado un episodio rayano con las dádivas, con las negociaciones incompatibles con la función pública o algún otro delito vinculado con la información. Claro, uno me dirá, bueno, le están buscando el pelo del huevo al pobre de Joel Lewis, y la verdad que también podría ser cierto, porque esta causa se inició en 2017.
por denuncia de un señor que se llama Juan Musa, que fue candidato a todo desde el menemismo para acá, a cada cargo electivo que hubo, y que es un habitual trajinador de la mesa de entradas y la oficina de sorteos de Comodoro Pi, pero también lo denunció la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que ya es un poquito más seria y que tiene un poquito más de andamiaje en esta historia. Bueno, no solo los huemules viajan al lago escondido y no solo un solo presidente está mal que haga algunos viajes que merecen causas judiciales. Acá tenés otra, claro, desde 2017 y pasaron 6 años y van a empezar a investigar ahora, pero bueno, algo es algo. No, y además con mucho menos se han hecho grandes cosas. Yo, insisto, este viaje no se conocía. No. Este viaje hasta ahora, a ver, se conocía el viaje, se conocía que Mauricio Macri había ido al Yao Yao. Se conocía que Macri cada vez que estaba en la Patagonia usaba a pedido personal de su amigo John Lewis su helicóptero, eso sí. Y este viaje en particular tenía como objetivo proclamado o declamado ir a despedir a Barack Obama. Lo que pasó después no se conocía. No, la presión mediática mañana va a ser tremenda. Me imagino que un montón de canales y de diarios y de radios van a hablar de esto, ¿no? Ya estoy viendo la tapa de algunos diarios. Así es. Bueno, gracias, Néstor. De nada. Bueno, nos vamos a meter en otro tema pero muy importante también. Tiene que ver con el reclamo que vienen haciendo enfermeros y enfermeras desde hace muchísimo tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Concretamente, ser reconocidos como trabajadores, como personal de salud y que se les reconozca esa licenciatura. Pero además parece que les metieron la mano en el bolsillo en alguna de las últimas decisiones que han tomado en términos gremiales. Antes de ir al living y charlar con representantes de enfermeros y enfermeras, compartimos este informe. Los compañeros el viernes pasado se enteraron que fueron discriminados como enfermeros de CESAC y les pagaron entre 20 y 30 mil pesos del SAMO, que es un fondo que depositan las obras sociales a todo el equipo de salud que atiende a los pacientes en todos los hospitales y centros de salud que tienen cobertura de obra social. Fuimos discriminados en el 2018 y venimos luchando permanentemente porque esa discriminación a nosotros nos influye en cobrar menos de la mitad que el resto del equipo de salud, entre otros derechos. Es el tercer día de un paro porque el gobierno de la ciudad, un ítem que le paga a todos los trabajadores dos veces al año, lo mismo a enfermería de los centros de salud, le pagó la tercera parte o menos de lo que correspondía. Yo tenía que haber cobrado 32 mil pesos igual que el resto, cobré 8.700. Todos los que trabajamos en los CESAC lamentablemente estamos olvidados. Parece que no fueran profesionales, no fuéramos nosotros promotores de la salud, que también estamos todo el tiempo en los barrios, trabajando en territorio. Todos los enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires estamos luchando por lo mismo. Esa foto de la enfermera en silencio se terminó. Esta es una enfermería empoderada, una enfermería que se renueva, una enfermería independiente que se organiza contra las burocracias que pactan con el gobierno y vamos a pelear por todos nuestros derechos. A ver, este es uno más de los malos tratos, destratos y ninguneos a los cuales nos somete el gobierno de la ciudad. La ciudad más rica del país paga salarios de miseria al personal de salud. A nosotras, las esenciales. Ahí ya te estaba preguntando cosas yo a nuestros invitados porque los voy a presentar. Estamos con Héctor Ortiz, delegado de la agrupación de hospital de ATE Capital, y con Carolina Cáceres, secretaria general de ALE, Asociación de Licenciados en Enfermería. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a ustedes. La primera pregunta que les hacía es porque en el informe se hablaba mucho de los CESAC y uno por ahí piensa enfermería automáticamente hospital. ¿Pero qué son los CESAC y dónde trabajan también ustedes? Son los centros de salud que hay en toda la capital federal, ¿sí? Están en relación con hospitales que son referenciales para determinados CESAC. Atención primaria en barrio, ¿no? Es llegar a los barrios, esa es la atención primaria, llegar al ciudadano a ver cómo podemos prevenir, porque la idea es prevenir, que no lleguen al hospital, y esto no se está haciendo, no hay política al respecto, creo que son fundamentales. No, ahí hay política, la política es contra la salud pública, contra la atención primaria de la salud, siempre, ¿no? En particular. Ustedes van a realizar un paro de 72 horas, o ya comenzó ese paro. Se hizo un cese de tareas en todos los centros de salud, ¿sí? De la enfermería, de los centros de salud, justamente por este reclamo del SAMO, este bono que explicaban las compañeras, ¿no? Tiene que ver con los pacientes y las pacientes que atendemos con obra social, ¿sí? 2 veces al año cobramos un ítem al respecto. Bueno,
siempre es para todos los y las trabajadores, no importa en qué tarea o en qué profesión se desempeñan, ¿sí? Todos cobramos lo mismo de acuerdo al hospital de referencia. Bueno, en este caso lo que se hizo fue que se separó a los CESAC de los hospitales. El gobierno de la ciudad hizo algunos cambios al respecto. Para el escalafón profesional, o lo que ellos reconocen como profesional, mejor dicho, que es solo un sector de los profesionales de la salud, pero un sector mayoritario, 24 profesiones que están reconocidas en la ley 6035, bueno, todo ese sector se acordó pagarle el SAMU según el hospital de referencia, ¿sí? En cambio, para la enfermería lo que cobraron es un ítem testigo de 8.000 pesos. Porque sí, por la desigualdad y la discriminación que sufre. A partir de este año, el año pasado fue distinto. Sí, siempre cobraron según el hospital de referencia. Es un ajuste en salud. No, acá el tema es que vienen destratando la enfermería hace años, que vienen con el tema módulos. Módulos de enfermería son las horas extras, para que tengan un ejemplo. Un enfermero trabaja 120 o 140 horas mensuales y cobra un sueldo de 110.000 pesos. El módulo significa 120 o 140 horas mensuales y cobra 18.000 pesos. Duplicás las horas por el 20 o el 15% de tu salario normal. Vergonzoso. Hace 10 años que venimos padeciendo esto. Hay como un plan orquestado para llevar la salud estatal a la salud privada. Vos desmantelás, le pagás menos, no les provees aparatos. No se puede operar oftalmología, no se puede sacar una muela. Claramente estás desviando todo a la salud privada. A mí me cuesta mucho entender cómo después de lo que atravesamos trágicamente con la pandemia y el rol que han tenido enfermeros y enfermeras, todavía estén reclamando que se los considere personal de salud. ¿Por qué creen que es eso? Bueno, hay toda una política en contra de la salud pública. Perdón, a ver. La situación es la siguiente. Hay un desfinanciamiento de la salud pública. Cada vez el presupuesto en salud en la ciudad de Buenos Aires va bajando y se desvían los fondos para distintas cuestiones o no se llega a gastar lo que se tiene que gastar en lo que corresponde. ¿Qué es lo que está pasando? El problema de los salarios de los trabajadores no afecta solo a quienes trabajamos en el sector salud, afecta a todo el sistema, porque trabajadores con pluriempleo en enfermería tienen por lo menos 2 o 3 trabajos incluso, ni hablar de que además están las tareas de cuidado, pero en la situación es esa, es muy desgastante. Entonces, de esa manera, con magros salarios, lo que se consigue es que haya cada vez menos profesionales dispuestos a trabajar en el sistema de salud y que quienes lo hacen vengan cansados, agotados, y después de lo que vos decías, después de una pandemia donde estuvimos prácticamente sin licencias, te digo, al día de hoy todavía hay hospitales en donde le están negando licencias a compañeras de hace un año o hace 2 años atrás. ¿Qué significa el pluriempleo en el caso del trabajo de enfermería? Si llegás liquidado o liquidada a trabajar como enfermero o como enfermera, ¿y qué significa eso en lo concreto en el trato con los pacientes? No, el cansancio, la destreza que vos tenés no la perdés, porque si tenés 3 trabajos no podés rendir de la misma manera. Eso es lo que padecimos. Yo hace 40 años, voy a cumplir en agosto, hace 40 años que tengo 2 trabajos. Ir, venir, he llegado a tener 3 trabajos. Uno se arma de un problema para la vida. ¿De cuánto, Héctor? De 6 horas, de 7, noche por media, franquero, como para coordinar. Vos querés comprarte una casa, querés comprarte cosas para tus hijos y no te alcanza. Entonces tenés que vivir trabajando para llegar a fin de mes y brindarle lo básico a tus hijos. Sí, pensar en una casa en 40 años, hace 40 años. Hoy es más difícil, hoy es mucho más difícil. Pero bueno, por eso estamos peleándola. Creemos que este gobierno, la ciudad, vuelvo a repetir lo que decía Carolina, hace 12 años que el presupuesto era de 22. Hoy estamos en un 15. Claramente vinieron achicando el presupuesto, nos vienen desmantelando. Sí. Termina, quería hacer otra pregunta. No, eso te decía de que cómo vienen organizándose desde la era Macri, la reta, vienen achicando el presupuesto y vienen desmantelando nuestros hospitales, ¿no? Recuerdo que el año pasado hubo una protesta muy larga y muy fuerte de los residentes de la ciudad de Buenos Aires, pidiendo que les paguen más, que no llegaban directamente ni a tener la posibilidad de crear un monoambiente para poder después ir a trabajar. Y terminaron logrando algo, no así para los concurrentes, que siguen sin cobrar un salario.
¿Cabe la posibilidad de que en la enfermería se lleve adelante una movilización conjunta y fuerte como ocurrió en ese momento? Por supuesto, y estamos en ese camino. De hecho, es un desborde que hicieron los compañeros y las compañeras de residencias que, aclaro, hay residencias de múltiples profesiones, incluidas compañeras de enfermería. Lograron un salario que llegue a los 200.000 pesos o supere por muy poco ese límite. La enfermería profesional de planta con antigüedad aún no llega a ese salario. Claro. Es vergonzoso, digo, nosotras tenemos carrera universitaria, ley de ejercicio profesional, muchas tienen posgrados, especialidades con todas las dificultades que hay para acceder a la formación, porque imagínate que teniendo pluriempleo es muy difícil realizarla, y a pesar de eso seguimos con salarios miserables. Mirá, para serte sincera, mi salario no llega a los 200.000 pesos y yo soy licenciada en enfermería, profesora en docencia superior, bueno, no importa, el tema es trabajo en un hospital público hace más de 16 años. Carolina? En el Hospital Tornú. Y todo lo que tiene que ver con hospitales públicos es más o menos el mismo sueldo, digo, no es que un hospital... No, estamos hablando del caso ya que tiene cierta antigüedad y tiene una formación de licenciada. Hay chicos nuevos, incluso menos, claro. Sí, que cobran 110.000, 120.000 pesos. No llegan a fin de mes. ¿Cómo hacen para mantener una familia? Es que realmente no se puede, por eso recurrimos al pluriempleo y por eso yo te digo, te aclaro mi salario, no porque sea el más bajo, sino porque precisamente, incluso con antigüedad, seguimos con salarios miserables. Esa es la situación de enfermería. Si nosotras estuviéramos en la carrera profesional, ¿sí?, en la ley 6035, con el resto de las 24 profesiones, y está bueno siempre aclarar, no es una carrera médica como suelen decir Santilli, Larreta, Quirós, ¿sí? La carrera de profesionales de la salud incluye 24 profesiones. Excluye a la enfermería, a la licenciatura en instrumentación quirúrgica, en bioimágenes. Hay compañeras que están por fuera de la carrera, pero la realidad es que es un colectivo muy grande, el colectivo de la enfermería, y mantener esta inequidad es realmente una discriminación que no tiene ninguna justificación. Quiero saber cómo viven el día a día, porque del lado de las personas que pueden ser pacientes o las familias, siempre están, che, ¿dónde está la enfermera? ¿Dónde está la enfermera? ¿Por qué no viene? ¿Por qué está de mal humor? Siempre hay como una mirada en ese sentido. ¿Ustedes cómo lo ven del otro lado? Y el día a día es lo que a veces se manifiesta en el paciente, el cansancio, cuando vos querés atender. Pero el paciente, lo primero que ve es un enfermero y lo último que ve es un enfermero. Es el que te va, enfermero o enfermera, sí, el que te va a dar esa mano para escucharte, el que te va a consolar cuando estás solo. De noche, ¿no? De noche en una terapia intensiva con un paciente grave. La verdad que es muy importante el rol de la enfermera y parece que no lo tienen en cuenta. Y no es que no estudiamos poco, porque a veces piensan que la enfermería es un curso. Yo soy licenciado 5 años, tengo una residencia de 3 años, son 8 años, y además los cursos, no te lo digo por mí, te lo digo en general, todos están formados y preparados, y la verdad que no hay un reconocimiento de este jefe de gobierno ni de este ministro. Entendemos que este ministro viene de la medicina privada, no es un médico de carrera de hospitales de la ciudad. Hablamos de Fernán Quirós. Fernán Quirós. Entonces, creo que la tendencia de él es hacer, junto con Larreta, hacer negocio en los hospitales, un kiosco. Yo lo digo así claramente porque tenemos las empresas privadas, limpieza, mantenimiento, vigilancia, cocina, que no va en contra de los trabajadores, ¿quiénes son los dueños de esas empresas? ¿Quiénes son los que manejan? Porque no sabés, inclusive no te compran nada. Vos querés cambiar algo, querés poner una estufa, un aire acondicionado, y el propio fiscal de la ciudad es el que te dice que no. Entonces yo digo, ¿cuál es el rol del fiscal de la ciudad? ¿No es el que tiene que exigir a la empresa que te compre las cosas? Nuestra compañera Flor tiene una pregunta. Sí, consultarles, hablaban de sueldos. Me preguntaba qué pasa con la salida laboral. Digo, no sé, alguien que está del otro lado y dice, me gustaría estudiar enfermería. ¿Hay trabajo de eso? ¿Lo recomiendan? Sí, hay muchísimo trabajo de enfermería. De hecho, faltan enfermeras y enfermeros en todas las jurisdicciones, y no solo en el país, digo, es una problemática mundial. De hecho, el año de la pandemia, la OMS lo había declarado el año de la enfermería, justamente en una búsqueda de que se reconociera el trabajo de las enfermeras y los enfermeros en todo el mundo, que cumplen el 80% de las actividades de atención directa del paciente, ¿sí? De todo lo que hacemos en el sistema de salud, en el 80%, está presente una enfermera, una enfermera. ¿Y los médicos no los bancan entonces en esto? Es un tema, es una pregunta bastante importante. Digo, yo no vi nunca a un médico salir a plantear el problema de la enfermería. No lo he visto ni siquiera en los colegas
licenciados en kinesio, por darte un término. Pero perdón, ¿qué sería del trabajo del médico si no tuviera la complementariedad con enfermero y enfermera, ¿no? La verdad que es un terreno de todo escabroso. el equipo, sí. porque el equipo de salud es uno solo, integrado por distintas disciplinas, distintas profesiones de la salud, ¿sí? Pero no, la pregunta no es el médico y la enfermera como mano derecha. Por eso digo, entonces, es ¿por un qué el equipo médico integrado. no está ahí bancando? Bueno, igual no podemos meter tampoco en la misma situación todos, la cabecera obvio. de una organización gremial que representa a los médicos municipales con lo que opinan el resto de compañeros y Pero compañeras médicos que municipales trabajan debe día a estar día. seguramente a la vanguardia de la pelea, ¿o no? A ver, mira, médicos municipales jamás salió a decir ni esta gestión ni la anterior. Y no solamente médicos municipales, estamos hablando de sindicatos tradicionales que hace 40 años que están, no salen a gritar ni a decir la falta de insumos, la falta de personal, los salarios, el tema de los módulos. La verdad que hay como un acuerdo con los gobiernos de turno, no es Larreta, no es Macri, es quien sea, pero ellos se acoplan para seguir haciendo sus negocios. Lo digo así porque lo vivo y porque ya estoy grande y no me preocupa lo que ellos me digan al respecto. Creo que hay que enfrentar también eso, creo que la enfermería está también preparada para dirigir un hospital, porque estamos formados profesionalmente y creo que ahí va a cambiar la salud. ¿Los médicos son del sindicato de trabajadores estatales de No, la ciudad, los ¿verdad? médicos están agremiados en la Asociación Médicos Municipales. La enfermería está, como ustedes saben, la cuestión de la representatividad gremial, la verdad que tiene sus vericuetos y generalmente son los gobiernos los que eligen con quién se sientan a hablar. En nuestro caso se sientan a hablar con SUTECBA, digo para ponerle nombre y apellido a lo que estaba diciendo el compañero, que es el gremio del escalafón general. Representa a todos los y las municipales, ¿sí? De cualquier sector, por eso no solo de SUTECBA es el hospitales. sindicato histórico de trabajadores del Estado de la ciudad que tiene una constancia perfecta porque es siempre oficialista. Siempre oficialista Siempre. y siempre en contra de la enfermería. Es un ninguneo constante, no tiene todos, nada que ver no solamente la con el enfermería. reclamo del sector de enfermería y tampoco lucharon por los compañeros y compañeras administrativos que durante la pandemia no recibían ningún bono. Digo, no es lo mismo ser administrativo en un hospital público que en otra dependencia del Estado. Néstor. Sí, vuestros compañeros, vuestros colegas en el resto del país, ¿se quejan de las mismas cosas o están comparativamente mejor que ustedes? Hay distintas jurisdicciones donde la enfermería está reconocida dentro de las carreras profesionales de la propia jurisdicción. En ¿Cómo algunas cuáles? hay distintas... Bueno, a nivel nación, digo, Claro. provincia hay toda una gestión que se está trabajando en eso, Los pero más hospitales allá... nacionales, por ejemplo, reconocen... Los nacionales reconocen a los licenciados. Creo que también en los provinciales se llaman a concurso. Para Sí, en las provincias depende, pero también hay que tener una claridad. En todo el país tenemos la misma problemática, porque la realidad es que en distintas municipalidades, en distintos municipios, los compañeros y las compañeras de enfermería, ni te digo, o sea, los salarios son una vergüenza, ¿no? Y más al interior, más dificultades todavía. Lo que hay que destacar Sí. es que los sueldos de los hospitales nacionales están duplicando los sueldos del Estado de la ciudad. Tercer presupuesto más alto del país que maneja Horacio Rodríguez Larreta y nos paga la mitad de lo que paga el Estado Nacional. Nunca estuvimos así. Hace 40 años que estoy, y le vuelvo a repetir, nunca estuvimos tan mal. Nosotros era un orgullo ser empleado de un hospital. Hoy la verdad que da vergüenza y nadie quiere venir a trabajar. Héctor, Carolina, me encantó la referencia que hacía una de sus compañeras en la movilización. Basta el cartelito de la enfermera haciendo Con el silencio. dedito. Sí. Compañera Con el de la viento, ¿no? asociación, sí. Es una movida muy fuerte en términos simbólicos, en términos sindicales y políticos. La referencia que hacía Lucila también al tema de residencias me parece que es muy importante. ¿Cómo sigue esto? Bueno, por supuesto sigue con mucha lucha, porque las enfermeras no vamos a bajar los brazos y esto lo tiene que tener bien claro el gobierno de Larreta y de Quirós y toda su campaña electoral, que es lo único que les interesa. Nosotras no vamos a bajar los brazos básicamente porque no nos queda otra, digo. Tenemos que mantener a nuestras familias y con este salario no se puede vivir, así que vamos a seguir la lucha hasta ganarla. Nosotros estamos reclamando también de conjunto, incluso además de en la calle, por supuesto, porque es donde la clase obrera va a ganar todos sus derechos. También lo estamos haciendo a nivel judicial, lo hemos hecho en el legislativo, que se ha negado a tratar la temática, y a nivel judicial estamos en este momento en el reclamo por el reconocimiento profesional, es decir, por la equiparación salarial y laboral con el resto de profesionales de la salud, que llevarían nuestros salarios al doble de lo que cobramos hoy, y no estamos hablando de una barbaridad, ¿eh? No es que el resto de profesionales cobren una barbaridad. Claro, no son millonarios. No, para nada, estamos hablando de doblar un salario de 110.000 pesos. se reconoce. No, hoy necesitas 250.000 pesos para vivir según el INDEC.
Sí, nosotros cobramos sin contar alquiler. Sin contar alquiler. Una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires. Y que sepan que enfermería... ese es el salario de un profesional de la salud, ¿sí? Reconocido. Imagínate lo mal que estamos quienes no estamos reconocidos. Claro. Entonces, la lucha sigue, por supuesto, y por eso este jueves vamos a realizar una marcha de antorchas. Vamos a ir hacia... ¿Mañana? El jueves de la semana que viene, hacia la Cámara de Apelaciones, porque está ahí el fallo judicial que tuvimos a nuestro favor, que le pide a Larreta, que le exige, que le ordena, que cumpla la equiparación salarial y laboral. Bueno, Larreta decidió apelarlo, así que el fallo está en la justicia, en la Cámara de Apelaciones. Vamos a ir ahí, vamos a hacer un acampe, vamos a hacer un paro a partir de las 0 horas. Vamos a acompañarlo con Flor del Caras. Y ahí vamos a quedarnos hasta que nos reconozcan lo que somos, profesionales de la salud. Que no digan que no hay enfermeras en los hospitales. Hay una escuela, Cecilia Grierson, que forma 200 a 300 enfermeras por año. Antes las incorporaban, hoy ya no las incorporan. O sea, hay gente que hay predispuesta para trabajar, pero al gobierno de la ciudad no les interesa poner un sueldo más. Ellos quieren desmantelar nuestros hospitales, cansar al trabajador del Estado para que vayan vaciando los hospitales. Gracias por haber estado aquí. Gracias, muchas gracias a ustedes. Yo si pudiera les quisiera aclarar algo más. El gobierno suele decir que no nos pasan a la carrera para no dividir al colectivo de la enfermería, porque tenemos, como decía el compañero, hay algunas instituciones... otros terciarios. Exacto, hay un título intermedio, básicamente por la necesidad que hay de que se formen enfermeros y enfermeras rápidamente. La realidad es que eso no divide a la enfermería, que el reconocimiento lo que hace es empoderar aún más a la enfermería, jerarquiza, y lo que va a hacer es que muchos más compañeros y compañeras continúen. Bueno, pero quien milita la meritocracia debería entenderlo esto. Claro. Pero no les conviene entenderlo, no les conviene entenderlo. Son 5.000 los licenciados, 5.000 los enfermeros y hay 1.500 que son auxiliares. Había excepciones para la meritocracia, parece. Para todo. Carolina, Héctor, muchas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos con Nico. Sí, Fiorentino. Que tiene también mucha información y creo que algo incluye la Ciudad de Buenos Aires. Sí, vamos a seguir hablando de Horacio Rodríguez Larreta, del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahora desde el punto de vista electoral. Se guarda, así como Flor dice que Massa se guarda una carta también Horacio Rodríguez Larreta. Y sí, año electoral, si no te guardas, si tiré todo arriba de la mesa y estamos a 6 de abril, está quemado, ¿no? Sí, bueno, pensemos mañana. Tiene un problema Larreta. Larreta está tironeado por dos lealtades en este momento. Una se llama Mauricio Macri y otra se llama Martín Lustó. Ese es un problema que él tiene para definir cómo se va a votar en la Ciudad de Buenos Aires y a quiénes vamos a poder votar en la Ciudad de Buenos Aires, las personas que votamos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo tiene dos lealtades? Porque Mauricio Macri lo dijo muy claro, el candidato del PRO tiene que ser uno solo en la Ciudad de Buenos Aires y tiene que ser Jorge Macri, ninguno más. Y del otro lado, Horacio Rodríguez Larreta mantiene un acuerdo histórico con el radicalismo porteño, cerrado con Martín Lustó, con su principal operador en la ciudad, Emiliano Jacobiti, y con el actor siempre presente del radicalismo, sobre todo el radicalismo porteño, Enrique El Cotino Cilia, para que le dice, Lustó no le dice yo quiero ser el único candidato en Juntos por el Cambio, le dice dame una elección en igualdad de condiciones. O sea, los dos colgados de la boleta tuya. Claro, el tema es que eso no va a pasar, o eso es muy difícil que pase, porque eso tendría que aprobarlo el PRO. El PRO tendría que aprobar que los candidatos a jefe de gobierno del radicalismo vayan colgados de su boleta. El PRO, no sé si le suena el nombre, la preside Patricia Bullrich. Tiene tres posibilidades, Larreta tiene hasta el 14 de abril, es decir, menos de 10 días, un poco más de una semana, para definir esto. Tiene tres posibilidades. Una es unificar con las elecciones nacionales. Si hace eso, va a conseguir lo que quiere Macri y va a traicionar el acuerdo con Lustó. ¿Por qué? Porque no le va a dar igualdad de condiciones. Porque si el PRO define que tiene un solo candidato, que es Jorge Macri, vos vas a ir a las PASO, vas a tener la boleta que diga Larreta Jorge Macri, la boleta que diga Patricia Bullrich Jorge Macri, y Lustó va a tener dos posibilidades. Si el radicalismo tiene un candidato, que supongamos que sea Gerardo Morales, tiene una boleta mucho más debilitada, que es Morales Lustó, y si el radicalismo no tiene candidatos, va con boleta corta, lo cual es directamente ir a perder. Esa es la primera opción, que es unificar. La otra es desdoblar.
votar en 2 etapas distintas del año como votó No la hay ciudad. arrastre con candidato o candidata a presidente. No, Pero eso no le gusta a Macri. eso no le gusta a Macri, tampoco le gusta mucho a Larreta, que es, digamos, el principal activo político que tiene el PRO en la ciudad de Buenos Aires y que va a ir por la presidencia porque despegaría las dos cosas cuando a él le conviene unificarlas también. Claro. Entonces ahora la tercera opción es algo que sería inédito en la ciudad de Buenos Aires, que es la posibilidad de una elección concurrente. ¿Qué es una elección concurrente? Y vas a decir, ¿por qué todo tiene que ser tan raro? Sí, todo tiene que ser tan raro porque es así. La posibilidad de que vos entres a un cuarto oscuro y tengas que tomar 2 decisiones. Esto va a ser un lío para contar los ya me dio votos. una fiaca todo. Una No, a yo quién no quiero ser votás. fiscal de ningún partido. Digo, Una a pobre quién los votás a fiscales. presidente. Es decir, Qué tener, bueno que tengo domicilio en provincia. la verdad. tener boleta. Che, le gusta mucho la democracia, no quieren ir a votar. A ver, dale, contá. No, sí, que Vas sea a más tener- accesible. Vas a tener las boletas para candidaturas a presidente, digamos, presidente y diputados nacionales, cargos nacionales, y en otra mesa otro tipo de boleta, probablemente boleta única, para que vos votes a jefe de gobierno. Eso equipararía las condiciones de Martín Lustó con Jorge Macri, porque vos vas a votar acá Larreta, Bullrich, los candidatos que vos quieras, Sí. incluso podés votar, si querés, aunque vivas en la ciudad, podés votar otras fuerzas políticas, y jefe de gobierno también vas a tener todas las opciones. Eso tampoco le copa mucho a Macri porque eso iguala en condiciones también a Jorge Macri y a Lustó. Claro. Y acá aparece otro tema, y es que si siguen insistiendo con Jorge Macri, Elisa Carrió, que quiere, ahora te voy a decir quién quiere que sea el candidato a jefe de gobierno, y Martín Lustó amenazan con judicializar la candidatura de Jorge Macri. ¿Cuál es el problema que tiene Jorge Macri? Jorge Macri, la constitución de la ciudad dice que vos tenés que tener 5 años de residencia para poder ser candidato, y Jorge Macri hace 5 años, y hace algunos menos también, era intendente Vicente López. De hecho, lo sigue siendo en licencia. Claro. Entonces, no sale una, ahí viejo. tiene un problema. ¿Con qué cuenta a Todo favor es un Jorge quilombo. Macri? Bueno, que en esto no, igual sí me deja mentir en general, pero en esto seguramente no. La jurisprudencia en general de la justicia electoral tiende a favorecer la competencia más que a bloquear candidatos por cuestiones que sea un año más, un año menos de residencia. ¿Dónde nació Jorge Macri? La verdad es que no lo sé, pero me parece que en la ciudad de Buenos Aires. Si nació en la ciudad de Buenos Aires, está habilitado para competir. Bueno, ¿sí? la verdad es que no lo sé. La verdad que no lo sé, es muy buena la pregunta. Hay periodistas que decimos no sé. A ver cuando dónde no nació, sabemos. vamos a buscar. No, pero acá hay otra situación, y es, ¿significa que van a judicializar? No, significa que van a usar eso para negociar. Que es, bueno, el candidato vas a ser vos, bueno, yo, Martín Lustó, dame esto, porque si no, yo te lo judicializo. Sí. Con eso tiro una idea. ¿Dónde nació? En Tandil, igual que su primo. Ahí tenés, Entonces, provincia de Buenos Aires, mira. Tandil. Entonces no le da. Entonces acá aparece la posibilidad, que es la carta que se guarda Horacio Rodríguez Larreta. Sabemos que tenía 3 candidatos. Emanuel Ferrario se bajó el mismo día que se bajó Mauricio Macri, ese domingo. Soledad Acuña es cuestión de días para que se baje. Les doy un dato. Este lunes que pasó, almorzó con Jorge Macri en Quintana del 400, en un restaurante de Recoleta. Se sacaron una foto. Había quedado el compromiso, esto me dicen del lado de Soledad Acuña, el compromiso de que Jorge Macri iba a publicar esa foto. Esa foto no se publicó. ¿Por qué? Pues si la publicás, automáticamente decís, acá está la fórmula. Claro, obvio. ¿Sí? Entonces acá aparece la carta de Horacio Rodríguez Larreta, que es Fernán Quirós. Dicen que Fernán Quirós es el candidato que mejor mide. Tiene un problema Fernán Quirós, o en realidad lo tiene Larreta, es que Fernán Quirós no acepta ser ni vice, ni primer candidato a diputado, ni nada que no sea jefe de gobierno. Le dice, a mi entender, con cierto criterio, es, me impulsaste para ser candidato a jefe de gobierno y ahora me querés bajar. Es la carta que se guarda Rodríguez Larreta en caso de que la situación Jorge Macri salga mal. Igualmente, todo conduce a que Jorge Macri sería el candidato de la unidad, pero Larreta dice, yo tengo que mide bien, que lo conocen todos, por ahora me lo guardo. Dijeron sin comentarios, Caruso. No Vamos dije al nada, corte. no, es increíble, Yo la lo ligo corté, ya siempre. está. Aunque me calle, la ligo igual. Chao, me fui. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Poner en agenda y poner en debate todo lo que hay detrás de un abuso. Salir a escena. Es muy difícil expresar una violencia, sobre todo estas violencias sexuales que ocurren todos los días. El cuidado en la tercera edad. En casas particulares, o sea, es el miedo.
a quién entra a casa, quién cuida a mi papá o quién cuida a mi abuelo. Documentales con perspectiva de género, televisión contra las violencias y las tareas. Miércoles, 22:30, televisión pública. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro. 80% de descuento en la segunda unidad de alimento seco para mascotas. Además, 50% de descuento en la segunda unidad de remeras y buzos. Combina como quieras. Compra también en carrefour.com.ar. Modo discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Ley de cupo en eventos musicales. Es una norma para mejorar la perspectiva de género en los escenarios y el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida. La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen 3 o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming. El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música. Quienes organizan y o producen los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada en el plazo establecido para cumplir con la ley. Si conoces un evento que no cumpla con el cupo, podés denunciarlo anónimamente en inamu.musica.ar/ley de cupo. Profesional de fútbol. Vélez Banfield. Viernes, 21 horas. Televisión pública. Ahora, otra trama tiene otra trama. Vamos a hablar de teatro, por supuesto. Porque el teatro hace a la vida. Y también vamos a hablar de cosas que nos interesan. Viernes, medianoche. Televisión pública. Nos vamos, llegamos al final de Desiguales. Que descanses, Pablo Caruso. Bueno. Te vamos a extrañar mañana. Sí. Que descansen los vamos que también pueden tomarse el... Sí, claro, me van a ver mañana. Majano y yo te vamos a ver. Muy bien. Hasta mañana, Jueves Santo. ¿Quiénes vienen de acá mañana? Por supuesto, Flor. siempre Las presente. mujeres, ¿vale? ¿Querés entrar en cámara, vale? Las únicas 3 mujeres. ¿Quién más? ¿No viene nadie más? Bueno, mañana los que estamos, nos vemos. Un feliz cumpleaños a mi mamá. Feliz cumpleaños, sí, a la mamá de Luli, che. Un beso, chau. Gran abrazo. Hasta mañana.